primer lugar, quizá no le hayan confesado sus pecados a Dios de forma continua. En segundo lugar, quizá confiesen con la tristeza del mundo en lugar de la tristeza que proviene de Dios. En tercer lugar, quizá no hayan confesado sus pecados abiertamente ni otros creyentes hayan orado por ellas. En cuarto lugar, su lucha permanente con un pecado en particular puede hacerlas pensar que no se han arrepentido de verdad. Hablaré más sobre este punto en un momento. En quinto lugar, y sin duda la razón más común, es que Dios tiene un archienemigo que hace todo lo posible para que no creamos ni caminemos en la verdad. Satanás es un mentiroso y es un jugador sucio. Puede engañarte de una manera, la engañará de la otra. Por una parte, tratará de hacerle creer que usted no es culpable de pecado y que no necesita ser perdonada. Por otro, intentará hacerle creer que usted es irremediablemente culpable e imperdonable. Arrogancia o remordimiento. De cualquier manera, él gana. Como mencioné anteriormente, Satanás acusa a los creyentes día y noche, Apocalipsis 12:10. Él quiere que creamos que nuestro pecado es mayor y más horrible que el de cualquier otra persona. Quiere que dudemos de que la obra de Cristo en la cruz ha cancelado nuestra deuda. Ese mentiroso desea que desconfiemos de que Dios puede perdonar nuestro pecado. Quiere que estemos convencidas de que todavía necesitamos cargar el peso del mismo. El diablo quiere destruir nuestro gozo y que dejemos de ser útiles para el reino. Y puede hacer esto al acusarnos falsamente y envolvernos en la culpa y la vergüenza. La manera de combatir la culpa y la vergüenza es con la verdad de la Escritura. La Biblia dice, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente con los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13, 14. Si usted es creyente, Dios ha perdonado su pecado. Su deuda está cancelada. Fue clavada en la cruz. Su culpa se ha ido. Dios la declara inocente. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Romanos 8:1. Esa es la verdad. Si usted insiste en que es culpable cuando Dios dice que es inocente, o si insiste en aferrarse a los sentimientos de culpa, entonces no está creyendo ni caminando en la verdad. La culpa, por lo general, está vinculada a un suceso. Hice algo malo. La vergüenza suele estar vinculada a la identidad. Soy mala. La culpa es la herida. La vergüenza es la cicatriz. La vergüenza es la desgracia, la humillación, la degradación interiorizada. Es la sensación de que somos miserables e indignas, sumada a una imperiosa necesidad de escondernos. Y como vimos en un capítulo anterior, todo comienza con las mentiras que creemos. Vemos que la vergüenza aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 3:7, cuando Adán y Eva pecaron y luego trataron de cubrirse con hojas porque sintieron vergüenza de su desnudez. Esto contrasta notablemente con la manera en que las cosas eran antes de que pecaran, cuando el hombre y la mujer andaban desnudos y ninguno de los dos sentía vergüenza. Génesis 2:25. La manera en que Dios se encargó de su pecado predijo poderosamente la obra de Cristo. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Génesis 3:21. El sacrificio se encargó de la culpa y las pieles con que fueron cubiertos se encargaron de su vergüenza. Esta fue una señal que apuntó a la obra de Cristo. Él es el Cordero de Dios, cuyo sacrificio expió nuestra culpa y cuya piel nos vistió con vestiduras de justicia, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Gálatas 3:27. La cruz es la respuesta al problema de nuestra culpa, así como al problema de nuestra vergüenza. La Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Romanos 10:11. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Salmo 34:5. Para tratar nuestro pecado,
necesitamos confesarlo abiertamente delante del Señor con una tristeza santa. Sin embargo, para abordar la culpa y la vergüenza, es importante practicar otro tipo de confesión, confesar la verdad. ¿Qué verdad? La verdad sobre el Evangelio y la verdad sobre nuestra identidad en Cristo. Cuando oré con Mindy, o por Mindy, declaré versículos de la Escritura sobre su vida. Fue el poder de la verdad el que rompió las ataduras de la culpa y la vergüenza. Podemos contrarrestar la voz de la culpa con el Evangelio de la verdad que afirma que por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo que Cristo Jesús efectuó. Romanos 3:24. Y que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Podemos contrarrestar la voz de la vergüenza con el Evangelio de la verdad que dice que somos nueva creación, 2 Corintios 5:17, amigas de Dios, Juan 15:14, adoptadas por Dios, Efesios 1:5, santas, Efesios 1:1, deleite de Dios, Sofonías 3:17, templo de Dios, 1 Corintios 3:16, justas y santas, Efesios 4:24, ciudadanas del reino de Dios, Colosenses 1:13, coherederas juntamente con Cristo, Romanos 8:17, bendecidas con toda bendición espiritual, Efesios 1:3, portadoras de la gracia abundante de Dios, Efesios 1:6-8, plenas, Colosenses 2:10, y que tenemos todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda, 2 Pedro 1:3. Cuando Satanás tentó a Jesús con mentiras, Jesús se defendió citando la Escritura. Esa es la manera en que podemos contraatacar los esfuerzos de Satanás para mantenernos oprimidas con una culpa y una vergüenza falsas. Recuerde, los que acuden al Señor están radiantes y jamás su rostro se cubrirá de vergüenza. Salmo 24:5, 34:5. Bueno para el alma. No se deje oprimir por el pecado. Le sugiero que aprenda a confesarlo de manera rápida y frecuente. Haga de ello un hábito, como al limpiar el desorden de su casa. Resulta más fácil mantener su casa limpia si lo hace regularmente en lugar de dejar que las cosas se acumulen. Esta mañana tuve que confesar los pecados de la envidia y descontento y el pecado de la crítica por la tarde. Trato de confesar cada vez que noto actitudes y pensamientos o acciones pecaminosas que surgen en mi vida. Lo mejor es ser lo más específicas posible cuando confesamos. Identifique el pecado. ¿Fue egoísmo, malicia, obstinación, orgullo, falta de amor? Además de confesar nuestros pecados de manera regular a lo largo del día, también es sabio apartar algún tiempo para examinar nuestro corazón. No tiene por qué llevarle mucho tiempo, solo algunos minutos. Elimine toda distracción antes de comenzar. Apague su celular, televisor, computadora y radio. Luego, espere en el Señor en quietud. Pídale al Espíritu Santo que examine su corazón y la convenza de pecado. Examíname, oh Dios, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Salmos 19, 23, 24. Es una buena idea tener una Biblia y un anotador a mano. Tal vez quiera leer un pasaje como Salmo 51 para ayudarla a concentrarse. Puede que al principio encuentre difícil el hábito de confesar, pero a medida que vaya ejercitando esos músculos espirituales, se fortalecerán y se volverá mucho más fácil. También la animo a que confiese abiertamente. No trate de luchar sola la batalla contra el pecado. Sea honesta y transparente con otros sobre sus luchas. Pida oración. La oración de una amiga justa es poderosa y eficaz y le ayudará a obtener la victoria. Santiago 5:16. Asegúrese de que su confesión sea producida por una tristeza santa y no una tristeza mundana. Reconozca que su pecado es contra Dios y que no puede hacerle frente con sus propias fuerzas. Examine su corazón. La tristeza que proviene de Dios produce frutos emocionales y espirituales saludables que la fortalecen en el Señor. La tristeza del mundo produce apatía e indiferencia, culpa y vergüenza o el deseo de cubrir, ignorar, quitarle importancia, justificar y negar el pecado. La vuelve débil y vulnerable.
Si su confesión es genuina, debería haber algunas señales positivas. Si se siente desanimada, deprimida y abatida tras haber confesado su pecado, entonces quizá esté ahogándose en la tristeza del mundo. Asegúrese de animar su corazón con la verdad. Recuerde la obra terminada de Cristo en la cruz y su identidad y herencia en Él. Por último, quisiera animar a las que han estado luchando una batalla incesante y recurrente con un pecado particular. Quizás sea contra la pornografía, la lujuria, la adicción o un temperamento explosivo. Usted confiesa el pecado, pero luego vuelve a caer en él y necesita confesarlo otra vez. Parece que ha estado confesando el mismo pecado durante años. Se castiga a sí misma y se sumerge en la culpa, la vergüenza, porque parece que no puede progresar. Creo que la victoria sobre el pecado a veces lleva tiempo, ya que Dios está interesado en el fruto que produce la lucha. Dios quiere enseñarle a luchar la batalla con persistencia y a depender de Él. Es cierto, el pecado en nuestras vidas es un problema, pero también lo es vivir sin haber aprendido a depender de Dios. Vencer al pecado suele ser un proceso, especialmente cuando han pecado en contra de usted y necesita lidiar con el resentimiento, la amargura y la falta de perdón. Así que siga intentándolo, sea persistente, continúe confesando su pecado y procurando el verdadero arrepentimiento. Un viejo proverbio escocés dice: confesarse es bueno para el alma. Si no ha estado confesando sus pecados a diario, es tiempo de que aligere su carga. Ya es hora de deshacerse del pecado, la culpa y la vergüenza. Despojarse de esa carga es un privilegio y un gozo. Cada vez que confiese, declara y afirma la verdad de lo que Jesús hizo por usted en la cruz. Se le recordará una vez más la maravilla de su gracia sublime. Su caminar con el Señor se volverá más cercano y experimentará un crecimiento espiritual y una transformación positivos. Al deshacerse de su bagaje, se volverá más fuerte. Así que confiese, tenga el hábito de hacerlo, porque es verdad, confesarse realmente es bueno para el alma.